Hola a todos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar con un gran abogado, como es el abogado, el doctor Javier. Él es un gran penalista y vamos a esperar que se conecte. Hola, un gusto. Abogado, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo Eh, está? ¿Cómo le va? un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con esta charla sobre la constitucionalidad del Ecuador, cómo va en estas épocas modernas de pandemia y todo eso, cómo va el tema del derecho en el Ecuador, de las leyes en el Ecuador más que todo. Hemos hablado sobre qué pasa en el Ecuador actualmente con las leyes y la justicia. ¿Usted qué opina, doctor? A ver, con respecto a cómo está el sistema judicial en el Ecuador, está muy lento. El engranaje judicial es lento. Pero eso ha sido desde antes inclusive de la pandemia. Cuando uno interpone una demanda civil, contencioso administrativa, contencioso tributaria, etcétera, de diferentes materias, existe una parte que es muy difícil, que es citar al demandado. Esa parte toma mucho tiempo. También en fiscalía, en materia penal, cuando alguien interpone una denuncia, en fiscalía, ¿qué es lo que sucede? Que uno tiene que estar detrás del fiscal para que despache, para que entregue los oficios. Muchas veces los oficios los presentamos nosotros los abogados porque no existe el presupuesto para que la misma fiscalía entregue los oficios. Uno tiene que ir donde se encuentre el agente investigador, contactarlo. Entonces, la verdad cansa bastante eh, y los jueces, tanto bueno, en materia civil, por ejemplo, uno interpone una demanda, los jueces tienen 5 días hábiles para admitirla a trámite o mandarla a aclarar o a completar la demanda. Nunca cumplen con los términos, pero eso ha sido desde siempre. Ahora, con el tema de la pandemia, igual sigue demorando. Hay cantones que son más rápidos en despachar, hay cantones que son más lentos. En Guayaquil, por ejemplo, sí toma su tiempo. San Borondón es demasiado lento. Cantones más pequeños como Manta, por ejemplo, son bien rápidos. Depende realmente del cantón, qué tan grande sea el cantón. Claro. ¿Usted cree que hay favoritismo en la justicia nacional? Es decir, porque es fulanito, fulanito, se le hace rápido, se le manda a juicio, se hace todo el parte policial o el proceso judicial, y ya sale eso a sentencia, ya sale a proceso, ¿o usted qué opina de eso? Con tal de que se siga el debido proceso, no le veo ningún problema. Eso de favoritismo yo prefiero no opinar porque estaría indicando que estaría yo indicando que se estarían cometiendo delitos en la función judicial y espero que no se esté cometiendo nada de eso. Con tal de que se Claro. siga el debido proceso, en, sea en materia penal, sea en materia civil, contencioso administrativo, contencioso tributario, etcétera, no le veo ningún problema. Es más, la justicia tiene que ser rápida, no tiene que demorarse tanto. Es más, yo aplaudo esos casos en los que la justicia sí se ha movido y no se ha dormido. Tiene que comprender que en materia penal, por ejemplo, todos los días se presentan denuncias y el fiscal tiene que investigar y eso toma su tiempo. Y no, como Claro. indiqué en un principio, no existen los recursos económicos para que todo esto se pueda solventar. Eh, por decirte un caso actual que está muy sonado actualmente, el tema de los Bucaram, por decirlo así. Es un tema bastante delicado Uh porque -huh. corresponde a varias partes, varios delitos y todo eso, pero se ve que la justicia para mí como persona civil no avanza pronto o no se los juzga porque deberían juzgarlos. O sea, no es como que ya están en juicio, ya se les hace, no sé, algo porque solo ponen trabas, 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 trabas y el proceso no sigue o va a proscribir, Eh, se puede la decir. fiscalía tiene que hacer bien su trabajo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, cuando esto salió en televisión con Teleamazonas, cuando interrumpieron la casa de la Bocaram, ¿quiénes Ujú. pueden ingresar a un allanamiento? Las personas autorizadas por fiscalía. Es decir, la fiscalía autorizó a Exactamente. que ingrese al domicilio de una persona para un allanamiento. Es extraño. Tiene que seguirse el debido proceso, las debidas formalidades que están en la ley, en este caso en materia penal, el Código Orgánico Integral Penal, y el fiscal tiene que hacer bien su trabajo. Eso es todo. Si la fiscalía, en la práctica, la fiscalía no hace bien su trabajo, los peritajes no son buenos, realmente quedan hasta muchas veces ante un tribunal de lo penal, quedan los fiscales en ridículo.
Entonces, la verdad es que yo no veo ahí ni favoritismo, no veo nada o no veo obstrucción de la justicia, no, sencillamente veo que la fiscalía no estaba haciendo bien su trabajo, puede ser, o sencillamente lo ha hecho bien. O sea, puede ser que muchas personas tengan animadversión contra los Bucaram. Yo lo que indico es, si se está imputando y se lo está acusando por determinado delito, la fiscalía tiene que probarlo. Ese es el trabajo de la fiscalía. Pero cuando hablamos de probatoria de parte de un ente del Estado ecuatoriano, como es Fiscalía y todos los entes reguladores de justicia, ¿qué pasa cuando, digamos, otras personas o otros factores públicos, como digamos el tema de Rafael Correa, que también él está diciendo que, no sé, le tienen odio, le persiguen, cosas así? En ese sentido, ¿cómo se podría decir? O sea, la justicia ahí se actuó, ahí se hizo rápido y en verdad le están vulnerando sus derechos, no se le está, porque él no está en el país y todo eso. Se siguió el debido proceso, efectivamente, en el proceso contra Rafael Correa. Eh, Interpol ha rechazado la boleta de auxilio porque Interpol ha indicado que esto es político, pero del proceso, a Rafael Correa se le sigue el debido proceso, él pudo apelar y se lo ratificó, pero si no me equivoco, era grado no me acuerdo qué grado, no se me acuerdo si era autor intelectual, por influjo psíquico, que mucha gente se ríe, pero influjo psíquico se aparece en la doctrina, en la Sí. doctrina penal, y la gente se burla, pero es porque no saben de derecho penal. Entonces, sí, él fue declarado culpable, pero no me acuerdo en qué grado, si era autor intelectual o algo, no recuerdo en este momento, pero Claro, él tiene que, si él ahorita no puede venir al Ecuador, y si no me equivoco fue contra un delito contra la administración pública, por lo tanto es un delito con el cual no cabe ni la amnistía, ni, ay, ay, no me acuerdo, es amnistía, que es cuando la asamblea te perdona los delitos, o sea, te perdona claro, todo, y el otro cuando el mismo presidente no recuerdo la palabra, la tengo en la punta de la nariz, pero el presidente puede a una persona perdonarle la pena, es decir, sí, igual eres, siendo vas a tener los antecedentes penales, pero el presidente te perdona la pena. No recuerdo claro, exactamente la palabra jurídica en este instante, pero eso no se puede contra los delitos que son contra la administración pública. claro, contra peculado, todo ese tipo de cosas, Sí, está, o sea, porque un servidor público tiene que proteger los servicios públicos, el dinero público y todo eso. Entonces, cuando una persona, hasta donde yo entiendo como comunicador, que cuando una persona vulnera ese tipo, están yendo por peculado, por extorsión, por lo que se está viviendo actualmente. Pero usted sí ve a través de la nueva asamblea, a través del nuevo eje de gobierno que hay, de que esto podría cambiar a largo plazo o se quedaría así o necesita más inversión, ¿cómo sería el paso siguiente? a ver, el presidente es función ejecutiva, la asamblea es función legislativa, la función ¿Ejecutiva? judicial es otro tema distinto. Eso si es que va a Ujú, cambiar la justicia o no, dependerá realmente, en gran parte, del presupuesto que tenga la función judicial, el cual no es alto, es ujú, bien bajo realmente. Los sueldos de los jueces no son altos, en otros países como Uruguay un juez gana muchísimo más. ujú, Pienso que se podría mejorar el sistema judicial, sí tendrían que haber más jueces, pero jueces por su especialidad. Por ejemplo, aquí en Ecuador, un juez de contravenciones, pero un juez de lo penal, porque ni siquiera existen los juzgados de contravenciones. Los jueces de lo penal, por ejemplo, son los que conocen materia de tránsito, para infracciones de tránsito, eh, para impugnar una multa. ¿Por qué? Porque no hay jueces de tránsito. No hay jueces especializados en tránsito. Eso es un ejemplo. No tienes jueces de lo mercantil, no, tienes jueces de lo civil que conocen el civil, inquilinato y mercantil. Tres materias. Antes sí existían jueces de contravenciones, sí existían jueces de inquilinato, pero en el Consejo de Legislatura, presidido por Gustavo Chalk, los eliminaron y no sé si habrá sido por presupuesto, que mismo eliminaron los juzgados por números, no, ahora es por unidades judiciales y cada juez su unidad judicial. Y dependerá esto realmente del presupuesto que tenga y también que se haga los debidos controles políticos a la función judicial para, para evitar que haya corrupción. Pero el presidente no claro. puede meter la mano en la justicia como sí lo hizo el anterior presidente, el expresidente Rafael Correa Delgado. Claro, ¿usted qué opina?
punteando de ese tipo de temas, de que se le metió la justicia de Rafael Correa en áreas del ejecutivo, del legislativo, del judicial y todo eso, de que él decía, tronaba los dedos y vámonos. Muy desagradable realmente porque recordemos algo, un juez fallaba en contra del Estado y ese juez, el Consejo de la Judicatura, por error inexcusable con esa figura, lo sacaba del puesto, por decirlo en palabras sencillas. Claro, Entonces, eso se entiende. hubo jueces que con el gobierno de Lenín Moreno no se metió la mano en la justicia, o sea, los jueces tuvieron independencia, se podría decir. Con el gobierno de Claro, Lenín. independencia judicial se llama. Sí, exactamente. Entonces, hubo jueces que fueron sacados a dedos incluso durante el Consejo de Judicatura transitorio que hubo por la consulta popular del año 2011, que se creó el Consejo de Judicatura transitorio, y muchos jueces que fallaron contra el Estado y que fueron de forma ilegal, los sacaron de sus puestos, fueron restituidos a sus cargos durante el gobierno de Lenín Moreno. Pero Lenín Moreno no tuvo nada que ver, sencillamente fueron los mismos jueces mediante acciones judiciales y los jueces fueron restituidos en sus cargos que ilegalmente y por vía de hecho fueron, los sacaron. Entonces recordemos inclusive que había una carta de Alexis Mera para los jueces indicando que no podían fallar en Ajá. contra del Estado. Entonces, en materia contenciosa Claro, tributaria, por ejemplo, siempre ganaba el Estado en tributo, siempre ganaba el SRI, cuando el SRI es uno de los entes que peor litiga en materia contenciosa tributaria. O sea, los abogados no que son lo mejor, eh, pero se veían unas sentencias que estaban hechas para favorecer al Estado. Y la verdad es que fueron unos tiempos muy desagradables porque se veían fallos donde decían que el Estado tiene derechos, cuando el Estado no tiene derechos, el Estado tiene potestades. Y las tenemos derechos, pues somos claro, nosotros, ciudadanos, las claro, personas, exacto. por ser más específicos, personas. Pero usted, o sea, ¿qué función cumplía en ese entonces cuando había Rafael Correa Delgado para regalar, se puede decir? Con el Consejo de la Judicatura Transitorio, él pudo hacer lo que él quiera por intermedio de las tres personas que estuvieron en el Consejo de la Judicatura Transitorio. Son tres vocales, eran tres vocales, incluso el principal era un ingeniero, ni siquiera era abogado, no recuerdo los nombres realmente. Recuerdo el nombre de uno, pero no quiero tratar nombres de estas personas. Y sencillamente pusieron los jueces a dedo, sacaron a los anteriores jueces, los jueces que no eran correístas, y los jueces fallaban a favor del Estado. Y tenemos jueces actualmente que no saben de derecho. Hay jueces, hay jueces que sí, que tenían audiencias y que sí saben de derecho. O sea, son contados, los cuento con los dedos, los que sí saben de derecho. Pero yo he visto unas sentencias paupérrimas que son de llorar y es porque los jueces no están preparados, son jueces que fueron puestos a dedo. Sí hubo un concurso de mérito oposición, pero fue una corrupción tan brutal que incluso se hizo no recuerdo si fue una auditoría, pero el punto es que Garzón, sí, el juez, Garzón, sí, Baltasar Garzón. el ex juez, porque él perdió su cargo por prevaricato, por un tema judicial que hubo en España. Él perdió su Ujú. cargo, pero bueno, él vino acá a Ecuador y él indicó inclusive en ese informe que aquí no había independencia judicial. En el mismo informe que Rafael Correa pagó, o sea, pagó al Estado ecuatoriano para que se haga eso y salió en contra, ese informe salió en contra del Ecuador. Entonces, si no hay seguridad jurídica, si no hay un sistema judicial bueno, independiente, con buenos jueces, las inversiones no van a ser atractivas. ¿Quién va a querer invertir en Ecuador cuando los jueces van a fallar a favor del Estado siempre? O cuando los jueces van a fallar si es que por temas de corrupción, por ejemplo. Entonces, eso desalentó la inversión en el Ecuador y fue muy malo y ahorita lo que vemos es con Lenín Moreno se mejoran un poco las cosas y con Guillermo Lazo pues esperemos que la Asamblea acepte los TBI, que son los tratados bilaterales de inversión, para que puedan venir más inversiones y que los jueces sean Claro, independientes, sean imparciales, y si es que conocen una de las partes, pues que se inhiba de conocer la causa para que otro juez lo haga, que es lo que tiene que hacerse. ujú. Había un artículo en Vistazo, me recuerdo, de parte de las inversiones y los jueces, hablaba de las dos partes, de que hay, digamos, cosas en el Ecuador de que las leyes tributarias, las leyes de tipo de creación de empresas cambiaban muy rápidamente y eso no dejaban que el propio inversor tenga seguridad, porque si hoy pago, no sé, esto, mañana voy a pagar más y más y más y más, y eso hacía como que una
ahuyentar a los inversionistas, a las personas que querían invertir capital aquí, sobre todo los extranjeros, un capital de Estados Unidos, un europeo, un asiático. Los únicos que medio nos paraban bola, en que para mí nos dejaban metiendo gatos por libres, fueron los chinos que invirtieron, pero que igual decían, contratación es hasta el 30%. No, yo hago subcontratación hasta el 40, 60%, y yo mismo autocobro mi plata y todo el mundo feliz. Claro, a ver, justamente Rafael Correa, con la Constitución, se hizo una interpretación de que no, el Ecuador no puede ser parte del CIA, y la Corte Constitucional se pronunció que sí puede ser parte de estos organismos. Hace poco, como hace unas 6, 7 semanas, una sentencia interpretativa del artículo 400, no recuerdo ahorita, no me lo sé de memoria, pero el punto es que el presidente sí puede firmar convenios para ser parte de, en este caso del CIADE, que es un tribunal de arbitraje internacional para inversiones, para proteger inversiones. Eso en palabras muy sencillas. Las leyes en materia de tributos tienen reserva de ley, quiere decir que solamente por ley se las pueden crear. Y quien puede enviar proyectos económicos es el presidente. Es decir, solamente el presidente puede mandar proyectos de ley para crear tributos y que los aprueba la Asamblea. Al tener Rafael Correa la mayoría de la Asamblea, ¿qué sucedió? Se aprobaron muchas leyes tributarias en detrimento de las inversiones. Entonces, ¿qué sucede? Que Ecuador no es un país atractivo para invertir todavía porque existen demasiados impuestos. Demasiados. Lo primero que hizo Rafael Correa en el 2007, por ejemplo, con la Constitución, estando vigente la Constitución anterior, fue aumentar Claro, el la impuesto. Montecristi. Sí, antes de la Constitución de Montecristi, con la Constitución del 98, que era muy buena, con esa Constitución, en el año 2007, lo primero que él hizo fue aumentar el impuesto a la herencia, donación, el impuesto de donación, a ver, impuesto a la herencia, donación y legados, así se llama, la ley de orgánica de régimen tributario interno. Fue lo primero que hizo, fue aumentar los tributos. Y sucesivamente fue aumentando los tributos durante todo su periodo. Hubo demasiadas reformas tributarias, que si uno se compraba la ley orgánica de régimen tributario interno, a los 2 meses ya no te servía porque habían cambios a cada rato, y con la famosa circular del SRI, etcétera. Entonces, obviamente esto hizo que no vengan inversiones al Ecuador. Y estas inversiones, ¿dónde se iban? A Colombia y Perú, donde es muchísimo más atractivo. También se hicieron inversiones y también se hicieron de forma bien populista muchas reformas al Código del Trabajo, que lo que hizo fue que las personas sigan invirtiendo en Perú y Colombia, donde hay más flexibilidad laboral. Entonces, la verdad es que fue un periodo muy desastroso para el Ecuador, el de Rafael Correa. Prometió mucho, pero dejó las arcas del Estado vacías y con poco aliento para invertir acá. Claro, exactamente, eso se sabe por las últimas investigaciones de Villavicencio, que sacó varios informes, tanta cosa, la narcovalija, los los bonos global y todo eso que se sabe que fueron manipulados y diciendo, ¿sabes qué? Dame tanto, yo te doy tanto y todo el mundo feliz de ese tipo de malas inversiones. Pero, ¿qué necesitaría el Ecuador de fondo para poder cambiar todo eso? O sea, tiene que enviar una nueva ley de reforma tributaria, una nueva ley económica. Recordemos que actualmente en el gobierno actual no hay todavía la reforma económica. Eso todavía nos debe el actual presidente. Entonces, Lo que ¿qué sí se tendría que hacer? Lo que se hizo, porque lo que sí puede hacer por decreto el presidente es, existe el impuesto de salida de divisas, pero el porcentaje lo indica el presidente. Perdón, no el porcentaje. Lo que puede hacer el presidente es indicar qué sectores. Entonces, ya eliminó el impuesto de salida de divisas, por ejemplo, para el sector turístico. Eso lo puede hacer el presidente, porque la misma ley se lo permite. Una remisión de la ley al presidente. Entonces, eso lo pudo hacer, pero ¿qué sucede? Que las arcas del Estado están tan vacías que el presidente no puede inmediatamente, y aparte ni siquiera cumple 100 días, no puede de la noche a la mañana el presidente eliminar todos los impuestos, porque nos vamos a quedar el Ecuador sin cumplir con nuestros acreedores para pagar los bonos. Claro. No, hubo demasiada emisión de deuda, papeles, durante el gobierno de Correa, también durante el gobierno de Lenín Moreno, para financiarnos. ¿Y qué sucede? Que tenemos que pagarlos. O sea, el Ecuador tiene que pagar y tiene que cumplir con sus acreedores para no caer en default, para que no aumente el riesgo país. Si aumenta el riesgo país, las inversiones se van. Entonces, el gobierno de Lazo la tiene bien difícil porque agarró un país quebrado, imagínense una empresa quebrada, aunque el Estado no se puede comparar con una empresa, pero para hacerlo en Casi palabras, ahí.
Imagínense una empresa totalmente quebrada y que hay que sacarla adelante. Ese es el problema. Entonces, Lazo no puede eliminar todos los impuestos de forma inmediata porque necesita, por ejemplo, hay un gasto, un rubro mensual muy alto que el presidente tiene que pagar, pero el presidente no, el Estado tiene que pagar, que son los sueldos. Recordemos que Rafael Correa aumentó la burocracia a niveles históricos. ¿Qué Creó niveles? había antes en el gobierno de Palacio habían 12 ministerios, si no me equivoco llegamos a 28 ministerios con Rafael Correa y a unas 12 secretarías, no recuerdo, ahorita bien de memoria. Pero, Ujú. y más obviamente esto con las coordinaciones zonales en cada provincia, entonces era demasiada burocracia, demasiado sueldo, gasto Ujú. corriente. Entonces eso es también un problema que tiene el actual presidente, que tiene que ver, que tiene que comprar, no, tiene que las personas que tienen nombramiento, para poder votarles tienes que pagarles muchísimo dinero al Estado, entre 15.000 y 30.000 dólares dependiendo, para poder sacar a los funcionarios y poder darle más eh, eficacia al manejo del Estado. Porque más burocracia implica más tramitología. Si tú creas burocracia es Ujú. para un trámite nuevo y con Rafael Correa sí se aumentaron mucho los trámites, la verdad es que fue bien desastroso. Eh, y trámites para poder invertir, para poder hacer una empresa. Los trámites, la verdad es que son muy lentos en el Ecuador todavía. Ha mejorado, sí, ha mejorado, con Lenin mejoró, con el gobierno de Lazo sigue mejorando, pero no es algo que se pueda hacer de noche a la mañana. Lo que puede hacer el presidente ahorita es eliminar los impuestos paulatinamente, aquellos que creó el Correato, pero no lo puede hacer de la noche a la mañana porque sería un suicidio para el Estado, en palabras sencillas. Claro. En parte de las empresas públicas, recordemos que cuando tuvo también Rafael Correa, multiplicó las empresas Uh públicas, -huh. TAME, empresas de agua, empresas de luz, la propia CNT, que fracasó a la final como un ente de... ¿Se debería vender esas empresas públicas? ¿Debería privatizar todo ese sistema? ¿O qué debería hacer en mejores opciones el nuevo gobierno? A ver, lo que indicó el ministro de Economía, si no me equivoco, fue ayer o antes de ayer, que debería manejarse se mandó un proyecto, creo que van a enviar, o ya enviaron un proyecto de ley, no he revisado estos últimos 2 días, para que las empresas públicas sean tratadas como empresas privadas, en el sentido de que tengan, por ejemplo, control sobre con la superintendencia de compañías. De esta forma hay transparencia en el control y en los gastos de estas empresas públicas. Y si tienen pérdida, pues chao, te tienes que ir, como cualquier empresa privada. Con respecto a CNT, antes Alegro, sí sería bueno que se pueda vender, pero ¿quién querrá comprar esa empresa CNT? Las otras empresas públicas, hay que recordar que la ley orgánica de empresas públicas permite al presidente crear por decreto la empresa pública que quiera. El presidente las puede eliminar ahora, pero sería un gasto político muy alto porque muchas personas se quedarían sin trabajo de la noche a la mañana del sector público. CNT, yo no sé las cifras de CNT de pérdidas, tengo entendido que has tenido bastantes pérdidas y yo no sé quién estaría interesado en comprar CNT si es una compañía que está perdida. Como Claro, no factura lo necesario para estar en el mercado. Correos del Ecuador está en liquidación, no sirve, que los Ujú. Correos del Ecuador fracasó, es una empresa pública. Y sí servía antes, sí funcionaba, pero Correos del Ecuador te entregaba un paquete a los 2, 3 meses. Y nunca me voy a olvidar, mi esposa viajó, se fue de viaje 5 semanas, me envió una carta y llegó como a los 3 meses ya estando acá en el Ecuador. Entonces, no había eficacia en esas empresas. Entonces, realmente no creo que alguien esté interesado. Sería bueno que la administración de estas empresas públicas pasen a ser privadas. Por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil tiene administración privada y tienen premios a nivel internacional. Es excelente el aeropuerto de Guayaquil, pero no es privado, la administración es privada. Que si no me equivoco es... Pero eso qué cambia, o sea, ¿qué cambia de que sea un ente privado o que tenga una administración privada? Es decir, por ejemplo, a mí me ponen de gerente de TAME el día de mañana, me dicen, activamos TAME, vos vas a ser el nuevo gerente, vas a tener una visión privada. ¿Qué debería hacer yo ahí? A ver, Tame, hacer una empresa pública se puede vender, pero Tame está en pérdida. Creo que la Ujú, liquidó el presidente, si no recuerdo. Sí, sí, creo que Lenin Moreno la liquidó. Tame ya no existe, ujú. está en liquidación.
Pero Tame era una empresa que era pérdida, se utilizaba bastante para los gastos de los asambleístas para viajar a Quito. Para eso se utilizó muchísimo Tame, pero se pudo haber vendido Tame, se lo pudo haber vendido, pero lamentablemente no se lo hizo. Tampoco creo que hubo interesados, la verdad creo que no. ¿Qué sucede? Que en todo lo que hay público siempre hay algo sucio, lamentablemente, y lo ha habido, que son, por ejemplo, las licitaciones. Si una empresa pública, esta empresa pública necesita servicios y contrata empresas en el portal de compras públicas, y podría estar el favoritismo a ciertas empresas, grupos privados que se han hecho dinero a costa de estas empresas públicas. Entonces, hay que también pensar en esa parte. Mientras hay empresas públicas, estas empresas públicas necesitan servicios, contratan por portal de compras públicas, pero ya saben a qué empresa adjudicar el contrato. Pero eso no debería, según la ley, ir a como a un concurso público, es decir, se me presentan 30 ofertas para comprar muebles, y así, y el Depende. Estado tiene que favorecer a una empresa de que el costo de que se está vendiendo no sea alto, es decir, yo compro a JL que me lo venden 30 en vez de CL que me lo venden 80. Realmente es 30, más alto. Por ejemplo, a ver, un medicamento genérico no es lo mismo que el medicamento que tiene de marca, que tiene el compuesto al 100%. Un Ujú. medicamento genérico tiene el compuesto, pero no al 100%, no necesariamente. Entonces me sale más barato comprar el estado genérico, pero quiere decir que va a tener unas pastillas de menor calidad. Entonces no Claro, siempre sale el Estado y la Contraloría General del Estado piensa que lo más barato es lo mejor. No, 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 señores, lo mejor es la mejor oferta, y la oferta no se refiere al dinero, sino no solo al dinero, sino a los productos que se están ofertando y lo que es mejor para el Estado y por lo tanto bueno, no para el Estado, para el interés general. Entonces, en el caso dependiendo de la cuantía, por ejemplo, puede pasar a licitación que puede ser internacional. Hay otros que por su cuantía puede ser por subasta inversa, mediante el portal de compras públicas. Y cuando se declara en emergencia, puede inclusive, era prácticamente a dedo, cuando se declara en emergencia. Cuando se declaró emergencia en los hospitales del IES en el año 2018, por ejemplo, que ahorita hay muchos casos que han salido, y en vez de justiciar a los, a los funcionarios, persiguen a los proveedores. O sea, se ven unas cosas bien raras en este país. Pero tenemos que pensar en el tema de las empresas públicas, que estas empresas públicas siempre van a necesitar servicios. Todo eso se ve en el portal, pero exactamente. hay que ver qué compañía es, qué personas son. Nunca hay un caso, Valmesa, no me acuerdo, una compañía que eran testaferros de los Alvarado, en el año 2013, 2012, que hizo Televisión un reportaje y fueron a buscar al gerente general y los accionistas, y eran personas que vivían en lugares muy humildes, y era una compañía que se dedicaba a temas de reciclaje. Tenía esta compañía Valdimiesa, no me acuerdo el nombre, pero si pones en Google algo así similar, te va a salir la noticia. Y Ujú. era testaferros de los Alvarado, pero nunca se hizo nada, nunca se percibió nada, porque la fiscalía también era manejada por el presidente. Entonces, nunca se hizo Por nada los contra. Alvarado, por el Jack. Sí, esta compañía, todo, o sea, eso todo salió en la prensa, que fue la investigación que hizo. Y buscaron los gerentes generales, y vivían en lugares muy humildes. Básicamente la entrada de la 8, la vía perimetral, que es un lugar que donde si vas allá te matan, o solo que seas amigo de la gente. O sea, te pones ahí y te a correr si te dejan ahí. Entonces, eso sí sucedió. Entonces, las empresas públicas sí traen mucha corrupción. Lo bueno sería que muchas se puedan eliminar. Se crearon muchas empresas innecesarias. Claro, Públicas. exactamente. Con esto de los Bucarán también se existe supuestamente la fiscalía, según, no sé si te vio el reportaje de la Posta, de que cómo era más o menos la red de ellos, de que quién manejaba el dinero, quién se hacía de buena fe y daba el dinero para que se le lave y se le devuelva ya con agua y con jabón. Eso tiene que ser probado. Yo no podría ahí pronunciarme porque lo sacó un medio de comunicación. Eh, el caso que yo traté de los Alvarado es algo que salió con todos los datos, pero con pruebas. Pero ahorita esto es un reportaje, pero hay que remitirse a las pruebas. Yo prefiero, en ese caso que es muy delicado, que la Obviamente. fiscalía haga su trabajo,
que ese es el trabajo de ellos, y ver si es que encuentran indicios para poder hacer una formulación de cargos, o es que no sé si es que no sé si es un nuevo delito, no sé si es dentro de las mismas investigaciones que tienen, porque si uno pone en la función judicial, en la página de la función judicial ya hay unos que han pasado a hay procesos que ya han pasado a jueces de lo penal por las medidas cautelares. Abdalá Bucaram, por ejemplo, por su edad tenía una medida cautelar de arresto domiciliario, la tenía. Ya no la tiene, si no me equivoco. Pero en fin, eso es trabajo de la fiscalía. Lo que yo pienso es que la fiscalía tiene que hacer su trabajo, hacerlo bien, no ser, no ser, ¿cómo le podría decir? Dejar las cosas que sean fáciles. O sea, no, o sea, ellos tienen que seguir el debido proceso, seguir todo el procedimiento que está en el Código Orgánico Integral Penal, para que un tribunal de lo penal no lo deseche, y no esté la gente en Twitter, en redes sociales, insultando a los jueces, al tribunal, cuando la misma culpa puede ser de la Fiscalía General del Estado por no hacer bien su trabajo. Exactamente. Bueno, doctor, muchas gracias por toda la información. Nos veremos muy próximamente. Creo que está para hablar de estos temas de a rato. Todavía hay mucha tela que cortar, como Y, dicen por y, ahí. y la palabra que me he olvidado es indulto. Esa es la palabra que quería decir. Eso es, indulto, indulto presidencial. Así es, sí. Bueno, muchísimas gracias, Doc, y nos veremos hasta otra, Doc. Encantado, a la orden. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.